En 133 años, la Academia Chilena de la Lengua siempre ha sido liderada por hombres, eso hasta ahora. La ensayista Adriana Valdés asumió como la primera directora del organismo en su historia. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué enfoque va a tener su gestión? Se lo vamos a preguntar a ella misma, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Además, estábamos comentando justo antes de partir que usted además es presidenta del Instituto de Chile, que agrupa las 6 academias, la Academia de la Lengua, la Academia de la Historia, la de la Ciencia. O sea, preside ambas cosas, que es algo también bastante inédito. Completamente histórico, la primera vez que una mujer preside las dos instituciones. Pero usted es importante esto de ser la primera mujer, porque me imagino que por su labor, por su trayectoria, es importante estar a cargo de estos organismos, pero el que además se convierta en la primera mujer, ¿tiene una connotación especial? Yo creo, porque pasa que ha habido cambios culturales enormes desde el siglo XX, ¿verdad? Justamente cuando yo asumí el día 8, se cumplían 70 años de que las mujeres tenían el voto en Chile. Sí. Después de eso, también durante el siglo XX, se educaron las mujeres y tuvieron profesiones. Entonces fueron accediendo cada vez más a niveles académicos. Antes todos eran hombres los presidentes, porque evidentemente prácticamente todos los grandes científicos o los grandes literatos sí eran hombres. Entonces tiene una connotación de incorporación de la mujer a la cultura chilena que yo la encuentro muy importante. Ahora, eso se expresa accidentalmente en mí, digamos. Yo creo que son muchísimas las mujeres chilenas que podrían haber estado en este lugar. Me tocó a mí, pero hay muchas mujeres detrás de mí. Claro, y tampoco se puede entender que esté ahí por ser mujer, que muchas veces es algo que la gente teme, como estamos como dejando que mujeres casi que a presión lleguen para compensar la brecha histórica. Aquí hay una destacada trayectoria. Y se da la posibilidad de que esas trayectorias destacadas se destaquen también, cuando antes no pasaba con las mujeres, quedaban muy rezagadas. Es cosa de revisar la historia. Eso dije yo en mi discurso, porque tras celebrar esta incorporación de la mujer, yo lo que pensé, bueno, yo lo que dije, yo no estoy aquí por ser mujer, estoy aquí por mi trayectoria como académica y porque he sido llamada a hacerme cargo. Y a eso voy, a hacerme cargo. Ya le voy a preguntar por su gestión, por lo que representa la academia, pero ya que estamos hablando de la inserción de la mujer y esto de ir reduciendo las brechas, hay una presión también por reconocer la igualdad o dejar las brechas de lado también desde el lenguaje. Y ha habido toda una polémica respecto de si esto está bien o está mal con el tema del lenguaje inclusivo. ¿Usted está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, con el todes? Amigues, incluso lo ha acuñado hasta una presidenta en su momento y ahora expresidenta Michelle Bachelet, que habla y muchas veces escribe en Twitter con lenguaje inclusivo. ¿Usted lo valida? Mire, la verdad es que si yo lo valido o no lo valido no es muy importante. Lo que importa es el uso, que se extienda. Si es que se extiende, la academia lo va a validar. Si es que se limita al Twitter y a uno que otro testimonio político, y eso en 10 años se olvida o en 5 años se olvida, no se va a validar. Lo que yo sí defiendo absolutamente y practico es el uso de personas en vez de hombres cuando se refieren a la especie humana, ¿verdad? Y también de las cosas más inclusivas posibles, el alumnado, la ciudadanía, cosas de ese tipo que no incorporan el factor diferencial. Entonces, yo creo que hay que tener tino. Yo pienso que eso es un uso testimonial. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una reunión de feministas, probablemente como uso testimonial y como homenaje a ella, probablemente hasta lo diga. Pero como presidenta digamos, como directora de la academia, realmente uno espera que eso se generalice en el uso. Cuando lo use, siempre digo, cuando lo use su mamá, y no solo las personas que están en un círculo, eso sí se va a incorporar al diccionario. Y eso siempre, si no llega, no llega. Claro, y eso siempre es así. Hay un rol como de validación de algo que se constata primero en el cambio cultural. Exactamente. Es decir, estos organismos van
detrás del fenómeno cultural en lo móvil y la evolución propia que puede tener el lenguaje? Exactamente, porque nosotros registramos, digamos, los que dueños del lenguaje son los hablantes. Y hace mucho tiempo que la academia no tiene un papel de policía, ¿eh? Porque hay mucha gente que quisiera que uno anduviera detrás de las personas para decirle usted habla mal. Y en realidad lo que está haciendo la academia siempre es recogiendo el uso y recogiéndolo en algo que es bien importante distinguir en distintos registros. Hay registro familiar, hay registro popular, hay registro vulgar y hay un registro de uso oculto. Pero perdón, ¿eso significa que no hay buenos y malos lenguajes o buenas formas y malas formas o formas adecuadas o inadecuadas del lenguaje? Porque en el fondo ya el rol de policía suena súper duro, pero también para algunos este tipo de organismos lo que hacen es preservar una forma correcta de hablar y de mantener la lengua lo más apegada posible a su creación, digamos, y a su uso más tradicional. Eso puede ser tremendamente restrictivo, pero también puede ser tremendamente valioso desde el punto de vista del patrimonio, de que esa lengua más correcta no se vaya perdiendo. De ninguna manera, es lo que yo creo que es lo que las academias han querido siempre. Pero eso tiene que ver un poco con lo que le mencionaba antes, el registro, y con la adecuación al lugar en que uno está, a las personas con que uno está y al medio al que se está dirigiendo. Y entonces uno no puede decir los niños, los chiquillos hablan mal. Bueno, claro, no hablan como para estar hablando en este momento aquí contigo, pero sería raro que ellos hablaran como yo estoy hablando ahora en su cotidianeidad. Probablemente ellos serían rechazados por sus compañeros. Claro, hay códigos grupales, juveniles, locales. y todo eso es algo que nosotros registramos. Yo quisiera destacar en eso la labor pionera de la Academia Chilena de la Lengua, cuando publicó el 2010 el Diccionario del Uso del Español de Chile, que es un libro que fue bestseller durante mucho tiempo, más de 6 meses, porque recoge todas nuestras frases y de todos los códigos y de todos los registros y de todas las jergas. ¿Que eso es lo mismo que el chilenismo? El chilenismo es, digamos, visto desde España, eso es el chilenismo. Nosotros lo llamamos el uso del español en Chile. Ya, y para algunos, o el uso del español en Chile o el chilenismo, cuando se compara, y estoy diciendo la gente que es más como intelectual respecto del lenguaje, cuando se compara con otros españoles, dicen es que en Chile no hablamos español. En Chile hablamos un lenguaje propio con el yapo, el cachai, las eses finales, sí, que claro, tendemos a comerlas, las de finales. Aquí todos decimos universidad, no decimos universidad. Decimos teatro. Teatro, claro. ¿Hablamos mal los chilenos o nuestro español es menos rico que los otros españoles cuando uno se compara con el español de España o cuando uno se compara con el español que pueden hablar latinoamericanos de otros países? Como los colombianos, los peruanos, los mismos venezolanos. Y yo diría que no es, las comparaciones de por sí son odiosas, sí, pero de verdad pienso que cada país tiene una manera propia de hablar. Creo que la nuestra ha quedado un poquitito detrás, que podría ser mejor y que podríamos nosotros estar constantemente. La idea de la academia, en las cápsulas que aparecen en el Mercurio y en esas cosas, es sugerir las maneras mejores y promover, yo diría, una conversación. Porque lo que está pasando ahora con los medios electrónicos y todo lo demás es que cada vez hay menos una conversación cara a cara como las que estamos teniendo. Por lo tanto, hay cada vez menos capacidad de las personas para hilar el pensamiento, para usar palabras un poco más sofisticadas. Y las palabras sofisticadas, yo diría, es curioso. A mí me importa mucho el poco vocabulario porque me señala un pobre pensamiento. El lenguaje se puede ir empobreciendo. El pensamiento se puede ir empobreciendo. El pensamiento y con él el lenguaje. Eso es lo grave. Porque no se trata de adornar. El lenguaje no adorna. El lenguaje expresa. Y cuando hay poco que expresar, bueno,
Claro, y en ese mismo sentido me pregunto cuál es el impacto de lo que usted decía, de la tecnología, de las redes sociales. Yo entiendo que usted tuitea, por ejemplo. Yo mucho, sí. O sea, tiene 240 caracteres para expresar algo. Yo siempre he considerado que eso es bien poco. Muy poco. Bueno, ahora se ha liberalizado un poco más Twitter, pero ¿cuánto atentan los medios digitales o estas nuevas formas de comunicación? Usted me dice, lo que pasa es que el pensamiento se puede ir empobreciendo y con ello el lenguaje. Y hoy día uno ve que entre los jóvenes particularmente una forma de expresar emociones o ideas es mandar un emoticón. Exactamente. Ya no hay que traducir esa sensación, ese pensamiento, esa opinión a una frase elaborada o una idea argumentalmente correcta. Basta con que yo mande una carita feliz, triste, pensando, dudosa. Y es etcétera. económico eso. Es bien económico. Es bien económico de tiempo. Yo diría que depende, porque si la persona es capaz de conversar, si la persona es capaz en su momento de, en el registro correcto y en la situación correcta, expresarse bien, eso puede ser un momento de economía simplemente, es decir, recibí tu mensaje con gusto, nada más. Nada más. Yo diría que eso tiende, es una cosa con la que tenemos que vivir, pero no tenemos que perder de vista el arte, la ciencia de la conversación. Es ahí donde nosotros nos desarrollamos como personas. Y lo mira con preocupación porque también esto se junta con otro fenómeno, no sé si fenómeno, pero con otra realidad en Chile que es bien compleja para el lenguaje, que es el poco hábito de lectura. En Chile tenemos problemas de lectura. Hoy día en un colegio, en un curso de media, plantear leer, no sé, el Mío Cid o los libros que antaño se leían, puede resultar ser una tortura para los alumnos que están acostumbrados a esta economía del lenguaje, que tienen otros códigos que son mucho más multitask también, sí, y que leen mucho menos. ¿Eso es un peligro para tener un lenguaje rico, o también es parte del desarrollo y el cambio cultural y la academia en algún momento va a tener que mirar si esto se valida? Yo tengo la impresión de que hay que enseñar a leer más relacionado con juego y con gusto, y que hay que enseñar a leer desde pequeños. No obligar a leer. No obligar a leer. Mira, obligar a leer es la receta para hacer que la gente no lea. En cambio, llenar la casa de libros interesantes si uno puede, tener una biblioteca como tienen ahora y como lo está haciendo los distintos ministerios, y estábamos conversando de eso, dejar a la disposición de los niños, a la elección de los niños, y luego hacer proyectos en que la literatura sea importante. Por ejemplo, armar una obra de teatro. Los niños tienen que leer ahí, ¿te fijas? Pero están leyendo porque eso les sirve, les encanta y les sirve como para ellos la lectura como un medio, jugar y inventar. Exactamente. No necesariamente como un fin. No necesariamente un medio para el juego, el conocimiento. Si tú vas a hacer cualquier cosa en cualquier ramo, un libro te va a ayudar. Y entonces yo tengo la impresión de que podríamos encontrar, la palabra no me gusta mucho, pero una educación que desde chica no dividiera tanto los ramos, sino que buscara el desarrollo entero del niño, y en ese desarrollo la lectura va a aparecer, y va a aparecer con fuerza para hacer algo que el niño quiere hacer y que la lectura le va a ayudar. Adriana, hablemos un poco de cómo funciona la academia de la lengua chilena en este caso. Sí. ¿Cómo se relaciona con las otras academias? ¿Tiene algún vínculo o no con la RAE, que es como el clásico diccionario? Yo cada vez que tengo una duda de una palabra, busco la RAE. Pero también la RAE se ha ido flexibilizando harto. ¿Cómo es la estructura, en el fondo, cómo se conversan entre estas instituciones? Hay una cosa que es bien interesante, que me alegra poderla decir aquí y que ojalá la gente la entienda. Hoy el diccionario no es de la RAE. Ya. El diccionario se llama el DLE, es decir, Diccionario de la Lengua Española. Sí. Y si tú ves quién lo firma, es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ah, ya. Es decir, de todas. De todas, que son 22.
Y nosotros somos parte de esa asociación. Y no solo eso, sino que la Academia Chilena en los últimos 20 años, desde 1998, ha estado haciendo aportes constantes a lo que llamamos la política panhispánica. Porque resulta que la RAE, que cuando era director don Víctor García de la Concha, que era un hombre muy visionario, se dio cuenta que de los 577 millones de hablantes que hoy tiene el español, no todos estaban en España, evidentemente. Entonces, que el español que se habla en otras partes es también español y que debe estarse recogiendo y no con un aire desdeñoso, digamos, porque a veces eso se está hablando por más personas que por las que están hablando en España. Ya, pero igual, así todo, entendiendo, y que me parece bien esa flexibilidad de ir como tomándole el pulso al cambio cultural y abriéndose y tratando de no ser un policía, yo a veces veo algunas cosas y me parecen un poco aberrantes y a lo mejor estoy súper equivocada, pero hace muy poquito se dijo, la RAE acaba de reconocer, por ejemplo, el ganarse. El gánate aquí. Me encanta que el me lo hayas gánate aquí, preguntado como eso. en vez de sitúate aquí, ponte aquí. Me encanta que me lo preguntes. ¿Por qué se puede llegar a algo así? He visto también, por ejemplo, que se ha ya como reconocido, al menos permitido el hubieron, que era una aberración del lenguaje que a todos nos enseñaron en la universidad, los que estudiamos periodismo o cualquier área, o cualquier carrera del área humanista. ¿Eso es como un exceso de flexibilidad o es correcto? ¿Y por qué se llega a validar? Empecemos por el caso concreto del gánate. ¿Sabes cuándo salió eso? En el diccionario de americanismos de la RAE, de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado en 2010. El que se produzca ahora la polémica a mí me da la sorpresa más grande, ¿qué quieres que te diga? Ah, ya. Realmente una polémica muy antigua, a alguien se le ocurrió. Ya, pero antes y o más ahora... encima, espera, porque hay que enseñar a la gente a leer el diccionario. Primero dice chilenismo y dice otra cosa muy importante al lado, pop, que eso significa es popular. Por lo tanto, tú no puedes negar que en el pueblo de Chile se dice gánate y que la gente efectivamente entiende en el campo que le están diciendo colócate acá. Entonces, eso no es que le dé un espaldarazo la RAE. La RAE recoge eso porque es un uso, y dice que es un uso popular. Pero de tal no manera, reconoce que sea un uso correcto. Es un uso popular. Ya, que es distinto a un uso correcto. Que es distinto a un uso correcto. O sea, la RAE no recomendaría que uno introduzca su vocabulario el ganarse. No, yo no te voy a decir gánate aquí. Ya, sería y tú incorrecto. no me vas a decir, eso sería incorrecto. ¿Qué pasa con el hubieron? ¿Es una situación similar? Eso no es similar. El hubo, que nos enseñaron a las dos cuando estudiamos, significa que no había un sujeto y por lo tanto siempre iba en singular el verbo. Hubo tormentas, por ejemplo. Esto pasa con todo el verbo haber, entiendo, que se conjuga en singular en todos sus tiempos, se supone. En ese caso. Hubo mal tiempo, hubo, ¿qué te voy a decir yo? Tormentas, hubo fiestas, eso fue lo que nos enseñaron. No se pluraliza. No se pluraliza. Eso según la conjugación correcta. Pero el uso en tantas partes hubieron. Y lo usan desde presidentes de la República hacia abajo. Porque lo has visto. Sí, lo he visto muchas veces. ¿No es cierto? Y el de qué. Y me irrita un poco. A mí lo mismo. Por eso digo. A mí lo mismo. Entonces, sin embargo, el uso culto lo fijan las personas cultas. Uno no va a decir que las máximas autoridades de un país no son parte de las personas cultas de ese país. Entonces, muchas veces la academia recoge eso, no lo recomienda, pero señala que en América Latina muchas personas conjugan Pero qué interesante. Entonces, no es lo mismo tampoco para la academia que un grupo de personas comunes y corrientes de un país, de un territorio, digan determinadas palabras a que lo hagan personas que ocupan cargos y que tienen una visibilidad mayor. En el fondo, si un presidente ocupa esa palabra toma un impulso mayor frente a la academia. Porque que lo use el presidente quiere decir que lo usan muchas personas de su entorno.
¿verdad? Aunque el Entonces, presidente esté equivocado. aunque el presidente no se acomode a la regla que era respecto del verbo haber. Entonces, no sé, ese asunto, lo que desde don Andrés Bello, lo que interesa es la norma de las personas educadas. Eso es lo que recoge los diccionarios. Ahora, son personas educadas, lo que dicen, hubieron, a nosotros nos puede irritar, pero no puedo dudar de que esa persona sea educada. Entonces eso se va a ir dando, se va abriendo paso. Se va abriendo paso. Qué entretenido, ¿eh? Me quedo con esto de que usted me dice que hay que saber leer el diccionario. Una cosa es lo estrictamente correcto o lo recomendable si uno quisiera llevarlo a un concepto más fácil de entender. Y otra cosa es que se reconozca que hay determinados usos, pero que no necesariamente eso hace que esas palabras estén bien utilizadas. Exacto, y el concepto de registro del habla es muy importante también. Tú en tu casa puedes usar dai, me dai, pero puedes, claro, puedes. Muy chileno, ¿eh? ¿Ah? Esto sí que es un chilenismo. Absolutamente chileno. Eso lo puedes usar en el lenguaje habitual. Este es un registro, pero aquí estás utilizando otro. Y entonces lo que a nosotros nos interesa es darle a la gente joven, a toda la gente, la capacidad de distinguir en los registros y de expresarse bien en todos los registros que le convienen. Por lo tanto, todo el mundo debería poder acceder a un uso culto. Y a eso estamos nosotros tendiendo. Me parece espectacular en el sentido de que así no se pierde el patrimonio, el correcto uso del habla, pero también hay cierta flexibilidad de entender que hay contextos, digamos, donde uno puede hablar de otras formas, más relajado, más coloquial. Exacto, y de hecho hay. O sea, de hecho los hay, no es cuestión de que no los haya, existen. Y a mí eso me entusiasma, fíjate, realmente, que además es una riqueza el lenguaje. Claro. Si uno toma una persona como Violeta Parra, por ejemplo, y lee sus décimas, muy probablemente, yo encuentro que las décimas de Violeta Parra son de las obras cumbres de la literatura nuestra. Y ahí hay mucho lenguaje popular. Uno no va a decir que no están bien escritas, claro. Están escritas en otro registro. Y ese asunto es muy importante de entender. Excelente. Me gustó esta diferenciación, Adriana, y nos hace entender un poco mejor el por qué a veces nos quedamos con la idea de que hay palabras que se han validado y que no necesariamente es eso lo que ha ocurrido. Así que muchas gracias por esa aclaración y mucha suerte también en su gestión. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar bien pendientes a todo lo que haga la academia. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Nos vemos.